Jesús, el buen pastor, es el tema que tenemos para esta mañana. Jesús, el buen pastor. O Jesús, el verdadero pastor de las ovejas, que sería lo mismo. Nosotros estaremos viendo un contraste entre el buen pastor y los falsos pastores alrededor de nuestra exposición hoy y parte de lo que resta luego del capítulo 10, luego del versículo 6, que solo hoy vamos a tratar de abarcar solo hasta el versículo 10. Pero nosotros en la Biblia encontramos distintos títulos, una diversidad de títulos para hablar de la persona de Jesucristo, desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros encontramos un sinnúmero de textos bíblicos que nos hablan de todos estos títulos que se le da a Jesucristo en toda la Biblia. Pero hay un título de manera particular que es el que queremos ver, que es el de pastor, que indica o nos da cierto grado de intimidad, y esa intimidad por lo mismo que estaremos viendo en esta mañana. Pero mire cómo dice Ezequiel capítulo 34 versículo 23: sobre ellos pondré un solo pastor, a mi siervo David, él las alimentará y será su pastor. Y esto es una referencia mesiánica de Jesucristo, es una referencia mesiánica, y pudiéramos nosotros pasarnos la mañana citando referencias de Cristo como pastor y también como otros títulos que encontramos, pero el tiempo nos traicionaría y no es esa la intención. El tiempo nos resultaría poco. Vamos a leer nuestro texto de hoy y luego ya de nosotros regresar de una interrupción. Interrumpimos nuestra serie de Juan para hablar de la oración y hoy nuevamente volvemos a nuestra serie de Juan y nos toca justo en el capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Dice así el texto: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz y llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las ovejas, va delante de ella y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que Jesús estaba diciendo. Ellos no entendían qué era lo que Jesús decía por medio de esta alegoría. Podemos decir que parte de lo que era la vida agraria cotidiana en Israel, parte de todo eso era ser pastor. Y podemos decir que una oveja era un animalito desamparado. Las ovejas eran indefensas, regularmente se extraviaban, deambulaban regularmente sucios, y era de dominio popular que las ovejas necesitaban supervisión, pero también necesitaban ser dirigidas. Y cuando ellas se metían en problemas, necesitaban ser rescatadas y también necesitaban ser limpiadas. Y de no ser así, las ovejas corrían el riesgo de morir. Los pastores del antiguo Israel cuidaban ovejas, y estas ovejas eran principalmente lo que se conocen como ovejas de cola ancha. Y era una serie de, estas ovejas eran originarias de Siria y se caracterizaban por una densa lana y por una cola grasa. Los machos de estas ovejas
tenían cuernos, las hembras no tenían cuernos, eran animales que eran dóciles, estaban completamente indefensos, como ya he dicho, indefenso ante su entorno e indefenso ante su enemigo por la ingenuidad de este animal, o podríamos decir por lo tonto que era este animal. Y nosotros encontramos que los escritores bíblicos nos presentan al pueblo de Israel como el rebaño de Dios. Y en el Nuevo Testamento encontramos que los autores del Nuevo Testamento usan la misma terminología, pero para referirse a la iglesia. Y llaman a la iglesia como el rebaño y llaman a Jesucristo como su pastor. El pastor aquí es una metáfora y sugiere cuidado tierno. Es el cuidado tierno del Padre a sus hijos. Nosotros recibimos el cuidado tierno y recibimos el cuidado amoroso de nuestro Señor. Y al igual que esas ovejas, nosotros necesitamos de su ayuda, necesitamos que nos guíe, que nos limpie y necesitamos que nos supervise. Que nos guíe por medio de su palabra, que nos guíe a través de su palabra. Nosotros necesitamos someternos a su palabra y su palabra entonces nos va a guiar. Nos limpió a través de su sangre en la cruz del Calvario y hoy nos supervisa a través de su Espíritu Santo y a través de sus ayudantes que también son llamados pastores. Pero que quede claro que a pesar de que Él tiene hoy ayudantes que se llaman pastores, Él es el verdadero pastor. Mire cómo lo dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Apacentad el rebaño de Dios que está a vuestro cargo. Cuidad no por la fuerza, sino de buena voluntad según Dios. No por ganancia deshonesta, sino de corazón. No como teniendo señorío sobre los que están sobre vuestro cargo, sino como ejemplo para el rebaño. Y al aparecer el príncipe de los pastores, recibiréis la inmarcesible corona de gloria. Al aparecer, ¿quién? El príncipe de los pastores, el que está por encima de los pastores, el dueño de las ovejas, el dueño de la grey, quien colocó a esos pastores en el lugar que están. Pedro está diciendo que nosotros los pastores debemos cuidar de las ovejas y que un día el príncipe de los pastores aparecerá, él que es el verdadero pastor, y él le va a dar su pago a cada quien conforme a sus obras. Pero en nuestro texto nosotros encontramos una frase y empieza de la frase que dice: de cierto os digo, y esto está anticipando una declaración importante. Y la declaración importante que nosotros vemos aquí es que Jesús se está identificando como el verdadero pastor. Todas las aldeas alrededor de Palestina tenían un redil donde los pastores llevaban sus ovejas a ese redil. Las ovejas eran llevadas por los pastores, comían a todos los alrededores y luego en la noche eran llevadas a ese redil. Se conocía como un redil comunal o común. Y todos los pastores iban y llegaban ahí, llevaban las ovejas ahí, le pagaban a un pastor para que en la noche cuidara de las ovejas. Antes de las ovejas entrar, los pastores detenían a sus ovejas, las revisaban una por una, luego las dejaban entrar al redil común y todas las ovejas estaban ahí siendo cuidadas a medianoche por un pastor que estos pastores, los que eran dueños de estos rebaños, pagaban para que él cuidara de las ovejas durante toda la noche. Es interesante esto por algo que vamos a ver más adelante. Había un portero que era este pastor de ovejas, y este era el portero quien cuidaba de las ovejas y quien no dejaba entrar a nadie, solo al pastor o a los pastores dueños de las ovejas que estaban allí dentro. Y verán más adelante por qué este es un dato importante. Todos los demás pastores, cuando llegaban, era este hombre quien
le abría a este portero, a este otro pastor. Por eso nuestro texto dice que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y es un salteador. ¿Por qué no entra por el redil y entra por otra parte? Bueno, simple, porque el portero no lo va a dejar entrar, porque el portero solamente deja entrar al dueño de las ovejas. Los ladrones entran por el muro, brincan el muro, rompen, entran, suben y se llevan las ovejas. Pero el dueño de las ovejas simplemente llama al portero, el portero lo reconoce y lo deja entrar. El versículo 2 nos dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Y es justo por esa razón. El redil, nosotros podemos decir que el redil representa lo que es el pueblo de Israel. La puerta representa a Jesucristo, quien es el único con autoridad para sacar del redil a sus ovejas elegidas. Y los ladrones y salteadores aquí representan a los líderes religiosos de Israel. Estos líderes que podemos decir sin temor a equivocarnos por lo que Jesús dice de ellos, estaban haciendo una obra satánica en medio del pueblo de Dios. Y ellos se treparon por los muros del redil para lucrarse espiritualmente y matar al pueblo de Dios. Eran falsos pastores de Israel, y esos falsos pastores de Israel, nos dice la Biblia, nos dice el Antiguo Testamento en un sinnúmero de textos bíblicos, que esos falsos pastores iban a hacer o iban a recibir el juicio de Dios. Mire cómo lo dice Jeremías capítulo 23 desde el versículo 1, dice: ay de los pastores que echan a perder y dispersan a las ovejas de mi prado, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo: vosotros dispersasteis y ahuyentasteis mis ovejas y no os ocupasteis de ellas. He aquí que yo me ocuparé de vosotros por la maldad de vuestras obras, dice Jehová de los ejércitos. Pero también para la iglesia hay advertencia en cuanto a esta clase de gente, en cuanto a esta clase de personas que no ama a las ovejas, que lo único que le interesa es lucrarse de ellas, que lo único que le interesa es que las ovejas den mucha leche, pero que no le importa ni la vida de las ovejas. Lo único que le importa es engañar y matar espiritualmente a las ovejas. Mire cómo lo dice Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. Los lobos, lo único que les interesa es devorar a las ovejas. Y esos lobos, o la actitud de esos lobos, el carácter de esos lobos, es el mismo carácter que tienen muchos en el día de hoy, que no cuidan a las ovejas, que simplemente quieren lucrarse de ellas, simplemente quieren la lana y la leche de las ovejas y no quieren más nada. Saltan el muro y saltan el muro con palabras bonitas. Saltan el muro del redil con palabras rebuscadas, declarando y cancelando, empoderándose. Y viniendo con un evangelio totalmente diferente, cuando ya no encontramos en el libro de Gálatas que el Señor dice que todo aquel que venga con un evangelio diferente sea maldito. Un evangelio basado en dinero y un evangelio basado en bendiciones materiales. No basado en Cristo y su gloria, basado en sus necesidades y basado en sus egos. Son hijos del diablo, que están matando las ovejas del Señor. Pero ellos tendrán su recompensa. Cuando regrese el verdadero pastor, ellos van a recibir su recompensa. Mire cómo dice el apóstol Pablo en Hechos, la preocupación del apóstol Pablo ante este tipo de personas. Hechos capítulo 20, versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán la vida del rebaño.
y que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Esa es la preocupación del apóstol Pablo, es lo que nos dice Jesús en Mateo, es lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Gente que no basan su enseñanza en las Escrituras, basan su enseñanza o basan su supuesta enseñanza en experiencias personales. Y lo que sana y lo que salva y lo que liberta no son las experiencias personales. Lo que sana, salva y liberta es el poder transformador de la palabra del Señor. Y es su palabra la que tiene poder. Y es su palabra la única que puede cambiar el corazón perverso del hombre. Y ellos no basan sus enseñanzas en la palabra, sino que ellos tratan de buscar un atractivo. Y el atractivo que ellos terminan buscando es simplemente paja. Y es paja para que las ovejas terminen languideciendo y terminen desnutridas. Es simplemente paja, no es alimento sólido, no es alimento fresco. Es un rebaño que está recibiendo basura, que está recibiendo paja, porque el único alimento sólido y que puede hacerle bien a las ovejas, que puede alimentar a las ovejas, el único alimento es la palabra de Dios. Tú quieres que el rebaño, que el cristiano pueda estar bien alimentado. Bueno, dale a comer la palabra de Dios. El creyente no necesita más nada. Lo único que necesita es la palabra de Dios. ¿Tiene problema con el pecado? Ve a la palabra de Dios. ¿Tiene problema con tu ego? Ve a la palabra de Dios. Hay crisis interna que tú tienes que enfrentar. Ve a la palabra de Dios. ¿Quieres saber cómo conducirte en la vida? Ve a la palabra de Dios. ¿Quieres saber cómo conducirte en tu matrimonio? Ve a la palabra de Dios. ¿Quieres saber cómo ser un buen hijo? Ve a la palabra de Dios. Lo único que necesitamos es la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. No necesitamos otra cosa. El Señor dice que sus ovejas oyen su voz. Y el Señor llama a sus ovejas. En este caso ya dije que el redil aquí es Israel. El Señor llama a sus ovejas a su redil mesiánico. Y entonces nosotros podemos ver lo que es la respuesta humana al llamamiento divino, al llamamiento eficiente a la salvación. Y vamos a leer varios textos, solo leerlo. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Gálatas capítulo 1 versículo 6, estoy asombrado de que tan pronto os estéis apartando del que os llamó por la gracia de Cristo para ir tras un evangelio diferente, de quien los llamó. Y Romanos capítulo 9 a la altura del versículo 23 dice, ¿y qué hay si él hizo esto para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado? Esto es a nosotros, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. El llamado de Dios. Dios llama del redil de Israel a su redil mesiánico. El Señor tenía un redil llamado Israel, y de allí el Señor llamó a quienes Él quiso para que pertenecieran a su redil mesiánico. Pero también tenía otras ovejas entre los gentiles, y a esas ovejas de entre los gentiles también ahora Él los llama, y llama a los suyos en Israel, y llama a los suyos entre los gentiles de ambos redil, y a lo que llama de aquí y a lo que llama de aquí los junta en un solo lugar, y ahora a ese lugar le llama iglesia. Y ahora es la iglesia el cuerpo de Cristo, y ahora es la iglesia el cuerpo de todos los creyentes que están formados por judíos y por gentiles. La iglesia universal, y lo es la iglesia local. Él llama a sus ovejas por sus nombres.
Y es interesante eso. Y es interesante porque encontramos también en otros textos bíblicos que dice que Él nos va a dar, a cada uno nos va a dar un nombre nuevo. Él las conoce. Y las ovejas conocen su voz. Y no solo conocen su voz, sino también que le siguen. Cito el texto de Juan, capítulo 10 nuevamente. A sus ovejas las llama por su nombre y las conduce afuera. Y cuando saca afuera todas las suyas, va delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero el extraño jamás seguirá, más bien huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Cuando el pastor llama a las ovejas, regularmente están todas en el redil. Es un redil común, están todas. Y cuando él llama, solo las que son suyas escuchan porque conocen la voz de su pastor. Escuchan, salen al llamado de su pastor y le siguen. El pastor iba delante de ellas. El pastor regularmente iba delante no solo por ir delante, sino pendiente de los peligros que se pudiesen presentar en el camino y para guiarla por el camino donde iban a encontrar pastos frescos, un pasto que ya el pastor había supervisado, había ido a explorar para saber dónde iba a llevar a comer a sus ovejas. El Señor nos llama del redil donde nosotros nos encontrábamos. Nos llama para salvación de ese redil. Y el Señor nos ha llevado a delicados pastos, a agua de reposo que es su palabra y su bendición. Mire lo que dice el salmista David en el Salmo 23, un salmo muy popular, ¿verdad? Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Wow. Enfatizar aquí que el buen pastor murió por sus ovejas. Y solo son esas ovejas por las que Él murió las que hoy pueden decir, el Señor es mi pastor. ¿Recuerdan la oración modelo? ¿Cómo empieza la oración modelo? Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora nosotros nos encontramos aquí para yo poder decir, el Señor es mi pastor. Primero yo tengo que haber reconocido a ese Señor. Yo primero tuve que haber venido a ese Señor en arrepentimiento y fe y reconocerlo a Él como mi Cristo, como mi Señor, como mi Salvador. Si el Señor no es mi pastor mío, lo demás no tiene sentido. Ni tampoco tiene sentido que yo pueda leer y creer eso, porque yo primero tengo que creer que Él es mío, mi pastor, mi pastor. Y hago el énfasis en mí porque mí es un adjetivo posesivo. Y los adjetivos
posesivos indican pertenencia. Y lo que está indicando aquí el salmista es que nosotros le pertenecemos al Señor, pero que el Señor nos pertenece a nosotros. Lo único que nosotros tenemos como creyentes, como hijos de Dios, lo único y lo más valioso, lo más extraordinario, lo más excelso, lo más sublime y lo más glorioso es que nosotros somos posesión privada de nuestro Rey, de nuestro Señor, de nuestro glorioso Salvador llamado Jesucristo. Eso es lo más extraordinario que nosotros tenemos. Somos posesión suya y eso no lo puede cambiar ni lo puede variar absolutamente nada. Somos del Señor. El Señor es mi pastor. ¿Es tu pastor? El Señor me pertenece a mí como pastor, está diciendo el salmista. Es mi Cristo, es mi Señor, es mi Padre. Por eso, cuando yo acudo a Él en oración, el Señor siempre está dispuesto, siempre está presto para escucharme. Y está presto para escucharme porque yo soy su oveja, porque Él es mi pastor. Todo lo que yo tengo, ¿de quién es? De Él. ¿Por qué? Porque yo soy suyo y Él es mío. Yo soy suyo y Él es mío. Todo cuanto tengo le pertenece a Él. Y yo puedo ir confiadamente creyendo que cuando yo esté pidiendo ante Él, cuando yo esté implorando ante Él, yo puedo ir confiadamente seguro de que Él ha de escuchar y que me está escuchando y que Él va a obrar y va a hacer conforme sea su voluntad. Dice que Él va a contestar a mi súplica. Como todo padre amoroso, Él me va a atender. Quizás, o podemos quitar el quizás, Él no va a contestar lo que yo quiera, pero Él va a contestar. Y va a contestar como todo padre amoroso contesta a su hijo cuando tiene una súplica. Él no va a cumplir mis caprichos. Él no va a seguir mi juego, ni va a seguir lo que mis emociones quieren. Pero Él va a contestar y va a terminar dándome lo que a mí me conviene. Y va a terminar haciendo su voluntad. Y su voluntad y su gloria me benefician a mí de manera directa. Entonces yo sé que Él me va a contestar. Y me va a contestar porque Él es mi pastor. Mi pastor. Y yo no tengo duda de que Él es mi pastor y que Él me va a socorrer. Él va a acudir a mí en socorro porque Él es mi pastor y no me hará falta nada. Eso es lo que está diciendo el salmista David en el Salmo 23. Que sus planes, sus propósitos se van a cumplir en mí y que su voluntad va a girar en torno a mi vida y que no me va a hacer falta absolutamente nada porque tendré todo cuanto su voluntad y cuanto su propósito han querido o han querido. Y cuando yo sienta que me falta algo más, cuando yo sienta como que no estoy completo, entonces voy a descansar sabiendo que Él me ha dado más de lo que yo merecía. Sabiendo que lo único que yo merecía era su desprecio, que lo único que yo merecía era su ira, que lo único que yo merecía era el infierno, pero en cambio Él me ha dado gracia y misericordia, gracia inmerecida. Lo único que yo merecía era el castigo eterno y Él me ha dado una gracia que yo no merecía. Y entonces eso me hará estar satisfecho en Él. No me faltará nada. No me faltará fortaleza, porque Él es mi fortaleza. No me faltará dirección, porque Él es mi dirección. Él me fortalece y su palabra es mi dirección. Cuando yo esté turbado, cuando yo esté afligido, cuando tenga pocas fuerzas o cuando no tenga ninguna fuerza, voy a recordar que todo lo puedo en Cristo porque Cristo me fortalece. Y voy a recordar que
en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, el apóstol Pablo oró. Y oró de manera incesante. Dice el apóstol Pablo: 3 veces yo he rogado al Señor que quite este aguijón de mí. Y la respuesta divina al apóstol Pablo fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Bástate en mi gracia. Tú estás sufriendo, Pablo. Bástate en mi gracia. Tú estás pasando por situaciones muy difíciles. Bástate en mi gracia. Que nuestra razón de orar sea Cristo. Que nuestra razón de vivir sea Cristo. Que sin importar lo difícil que sea la situación o las situaciones que nos toquen vivir, que nos bastemos en la gracia de nuestro Señor. Cuando tú necesites descanso, que te baste su gracia. Cuando las cosas no anden como tú pensaste que iban a andar o como tú creíste, que te baste su gracia. Cuando llega una noticia molestosa, de esa noticia que llegan para quitarnos la paz, que te baste su gracia. Pero cuando se levanta el enemigo cual león rugiente para querer devorar, que no baste su gracia. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Simplemente por eso. No hay por qué temer entonces. Si el Señor es nuestro pastor, y como Él es nuestro pastor, Él está de nuestro lado. Cuando las tormentas rugen, cuando se levantan los vientos huracanados, el Señor está de nuestro lado. Él está de nuestro lado. Cuando se mande a calentar el horno, aún 7 veces más de lo acostumbrado, y nos arrojen en él, el Señor está ahí con nosotros. Y está ahí con nosotros para socorrernos y para hacer su voluntad. Cuando nosotros estemos metidos en la cueva allí pasando y viendo pasar las promesas de Dios cumplidas, los juicios de Dios cumplidos sobre nuestra tierra, allí debemos estar confiados. Cuando nosotros estemos en el desierto, como estuvo Elías, depresivo, sin deseo de seguir, sin mucho ánimo, allí el profeta Elías simplemente se tiró debajo de un árbol y dijo: Jehová, mátame, porque yo no soy mejor que mis padres. Cuando nosotros estemos en situaciones de depresión, en situaciones de crisis, en situaciones internas que nosotros no aguantamos más porque el mundo se nos está cayendo encima, debemos recordar que el Señor es nuestro pastor y que Él nos dará la fuerza para seguir hasta el punto que Él determinó que nosotros vamos a llegar. Llegarán sus enviados y llegarán sus enviados para darnos fuerza con su palabra. Y al final del proceso, entonces nosotros vamos a levantar la cabeza erguida y diremos como dijo Job: yo pensaba que te conocía. El proceso me ha acercado más a ti. Yo pensaba que te conocía, pero ahora es que verdaderamente yo te conozco. El proceso y los procesos son dolorosos. Es verdad que son dolorosos, pero son necesarios. ¿Cómo que son necesarios? Sí, son necesarios. ¿Es necesario entonces sufrir? Sí. Cuando un gusano está sufriendo el proceso de metamorfosis, que entra en el saquito, imagínate todo lo que representa y todo lo que significa eso para este gusano. Es un proceso muy doloroso. El cambio, el simple cambio de él tener que cambiar la estructura de su cuerpo en medio de toda esta transformación. La metamorfosis indica un cambio total de una cosa hacia otra cosa. Se está deformando el cuerpo inicial para entonces salir con una transformación nueva. Le salen alas.
Pero ¿qué pasará luego? Luego dejará de arrastrarse, luego dejará todos los obstáculos terrestres y va a empezar a volar por las alturas. Porque el proceso era para que crezca y ahora es una mariposa. Nosotros debemos descansar en el Señor. Nosotros debemos descansar en el Señor, que la crisis y los procesos son parte de la vida cristiana. La vida cristiana está forjada en base a dolor, proceso, crisis, tribulación. Y todo eso va a terminar ayudándonos a crecer y ayudándonos a reconocer que el Señor es mi pastor. El águila, cuando tiene todo el plumaje viejo, se cuenta que el águila bota la pluma, se da en una roca el pico duro hasta que bota el pico. Esto duele. Y una vez toda desnuda el águila, entonces entra a una cueva y no sale de allí hasta que sale con pico nuevo y plumaje nuevo. Porque las crisis, mientras más dolorosas son un puente para Dios llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Recuerdan a Cristo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Era doloroso el Calvario, era doloroso el Getsemaní, era doloroso lo que iba a suceder en la cruz. Sí, pero era mucho más glorioso lo que iba a suceder luego de la cruz. Los planes y los propósitos del Señor están entrelazados para sus ovejas, entre crisis, dolor y sufrimiento, pero el Señor nos garantiza que al final del camino nosotros saldremos con la bandera de la victoria en la mano, porque nosotros no vamos a improvisar a ver si podemos vencer. Ya Cristo venció por nosotros en la cruz del Calvario. La victoria de nosotros está garantizada. Cristo venció y venció por nosotros y para nosotros, para la gloria de su nombre. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para el bien de los que le aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Sabemos que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas esas cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios Padre y quien también intercede por nosotros. Y viene aquí una pregunta sumamente interesante. Y pregunta el apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿O qué? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito: por tu causa somos muertos todo el tiempo. Fuimos estimados como ovejas para el matadero. Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo es nuestro pastor. Y nosotros podemos descansar porque Él es nuestro pastor. Nada podrá separarnos del amor de Dios porque Él es nuestro pastor. Nada podrá separarnos de Él porque Él es nuestro pastor y nosotros somos sus torpes ovejas. Y estamos seguros en sus manos. Estamos seguros en las manos del Señor. El Señor nos cuida, nos protege,
nos guía, nos dirige. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pastor. Y nosotros estamos seguros en Él. Y estamos seguros porque Él es nuestro pastor. Cuando tú escuches la voz de un ladrón, no la sigas. Porque las ovejas solo escuchan la voz de su pastor. Y la voz de su pastor es esta. Esa es la palabra de Dios. Hay mucha gente hoy escuchando muchas cosas. Hay mucha gente hoy prestándole atención a muchas cosas. Y cuando tú escarbas entre la comida que se le está dando, te das cuenta que solo es paja, 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 paja. No tiene nutrientes. Lo único que tiene los nutrientes que necesita el creyente para vivir una vida fructífera en medio de este mundo perverso y pecador es la palabra eterna, la palabra inerrante y la palabra poderosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otra cosa. No hay. Nosotros no necesitamos ni la psicología, nosotros no necesitamos la filosofía, nosotros lo único que necesitamos es la palabra inerrante de nuestro eterno Dios y poderoso Señor. Las ovejas solo escuchan la voz de su pastor. Y es la Biblia la voz de nuestro pastor. Inefable, inerrante, infalible, y es su palabra lo que nosotros debemos querer escuchar siempre. Es lo que nosotros debemos querer y es lo que nosotros debemos escuchar siempre. Su palabra cantada, su palabra leída, su palabra. Todo que esté alrededor de su palabra, porque es su palabra la que nos hace bien a nosotros. Las ovejas escuchan la voz de su pastor. Las ovejas obedecen la voz de su pastor, pero también falto a la aplicación si no digo también que también el Señor es el pastor, Él es el príncipe de los pastores, y si Él es el príncipe de los pastores porque hay otros pastores, y esos otros pastores son una especie de asalariados porque no son los dueños de las ovejas, simplemente que el príncipe de los pastores los colocó a ellos en el rebaño, en cada iglesia local, para que cuide de las ovejas. Entonces, hoy nosotros tenemos pastores. Y puede surgir la pregunta, ¿tengo yo como oveja que escuchar solo la voz de la palabra de Dios o también tengo que escuchar la voz del pastor que el Señor dejó en la iglesia local? Bueno, es que simplemente el pastor que Dios dejó en la iglesia local está diciendo lo que dice la palabra de Dios, y es la palabra de Dios lo que él está replicando, y es lo que está enseñando, y es lo que le interesa enseñar, y es lo que le interesa predicar la palabra de Dios, y va a decir y va a hacer y va a enseñar conforme a lo que es la palabra de Dios. Entonces, sí, las ovejas deben escuchar la voz de su pastor. Y cuando estoy diciendo ahora la voz de su pastor, no me estoy refiriendo al Señor, me estoy refiriendo al pastor que el Señor dejó en cada iglesia local. Porque hay ovejas que son rebeldes. Pero el Señor ha dejado a esos pastores ahí con una finalidad. Y la finalidad es para el bien de las ovejas. Es para que cuiden de las ovejas, para que la guíen a comer buen pasto, para que sea su palabra ese pasto fresco utilizado por los pastores como alimento para estas ovejas. Y lo cierto es que hay pastores en el ministerio que le ha resultado una tarea difícil y complicada el pastorear, porque simplemente porque hay ovejas que no parecen ovejas, que lo que parecen es cabras. No parecen ovejas, parecen cabras, saltan, cruzan la empalizada, saltan la empalizada como chivos sin ley, podríamos decir. Ovejas que no se quieren dejar dirigir, ovejas que no quieren que el pastor vaya delante de ellos cuidándole el camino, sino que son ellas que quieren ir delante cuidando y haciendo cuanto les dé la gana.
como ya dije, andan como chivos sin ley. No respetan a nadie y se creen autosuficientes. Y tengo que decir que el Señor puso a los pastores donde los puso con una finalidad, como ya dije. Y el que no respeta a los pastores no está respetando al príncipe de ellos. Estoy haciendo esta aplicación porque tengo que hacerla, porque está en las escrituras. Nada personal. Y lo menos que merecen los pastores es que las ovejas les respeten, es que las ovejas les muestren afecto y que no lo hagan por los pastores, que lo hagan por el príncipe de los pastores. O sea, que lo hagan por el Señor. O sea, tu muestra de afecto a los pastores terrenales, a lo que Dios ha colocado en cada iglesia local, no es por ellos, es por el Señor de ellos, que es el Señor tuyo. Hay iglesias que celebran el día del pastor, a sus pastores, y qué bueno, ¿verdad? Yo me alegro. Yo he ido a muchas iglesias a predicar en el contexto de que están celebrando el día del pastor, y qué bueno que celebran el día del pastor, pero muchas veces son desobedientes, no tienen en alta estima a sus pastores, como dice la Biblia, hacen lo que les da la gana. Y entonces un día quieren celebrar el día del pastor, y el pastor, al igual que como se celebra el día de la madre, no quieren un regalo, quieren es una vida en todo el transcurso del año que pueda decir lo que tú eres. Pero están en mejor posición que otros, que ni siquiera saben que se celebra el día del pastor, porque eso parece no interesarle, porque no han aprendido a honrar a sus pastores y no hacen que se sientan agradados, ni oran por ellos, dice Wilfred. Lo bueno es que cada uno tendrá su recompensa del Señor. Yo no estoy diciendo eso por mí, lo estoy diciendo porque la Biblia, cuando tú predicas de manera expositiva y tú estás predicando un libro de la Biblia, tú no puedes saltar. Tú tienes que decir lo que la Biblia está diciendo. Y tienes que aplicar la Biblia como tiene que aplicarla en todas las áreas de la vida. Si yo falto a una cosa, estoy faltándole a Dios, no a ustedes. Y prefiero faltarle a ustedes y no faltarle al Señor. Y hay personas que pueden creer, porque lo he escuchado, en otros círculos he escuchado, que Jesús está haciendo aquí un llamado a no escuchar a los pastores que Él colocó en la iglesia local. Y eso es algo, una aberración que no tiene ni sentido, porque si Él lo dejó allí fue para que ellos sirvan de guía. Y todo lo contrario, el Señor manda a ahorrar el trabajo pastoral. Voy a concluir leyendo la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 y versículo 13. Dice el texto aquí: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que entre vosotros trabajan, que os presiden en el Señor y que os dan instrucción. Tenerlo en alta estima, con amor, a causa de su obra, vivir en paz los unos a los otros. Recuerde, a pesar de todo lo que usted pueda estar pasando, no importa la situación que usted pueda estar viviendo, no importa lo que esté pasando alrededor suyo, siempre recuerde que el Señor es su pastor. Y como el Señor es su pastor, usted no debe ver las circunstancias, sino el poder de su pastor, que tiene poder para hacer cuanto quiera, como quiera, donde quiera y con quien quiera. Es todopoderoso. El Señor es tu pastor y Él es el verdadero pastor y Él es el que tiene cuidado de nosotros. No importa lo que pueda estar pasando, no importa lo que yo pueda estar atravesando, no importa las crisis internas que yo pueda tener, no importa las enfermedades que podamos estar atravesando, no importa. Aquí lo que importa es que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Él es
tu pastor. Y como Él es tu pastor, ve confiadamente a tu pastor y descansa en Él, depositando en Él todas tus cargas y todas tus crisis. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Tus palabras, Señor, nos instruyen y nos enseñan, Señor, lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor, en torno a las distintas situaciones de la vida que nosotros enfrentamos. Ayúdanos, Señor, a entender en medio de todas las situaciones que nosotros podamos enfrentar, que tú eres nuestro pastor, que es tu voz la que debemos escuchar. Y para nosotros poder escuchar tu voz, debemos conocer tu palabra. Ayúdanos y enséñanos a hacer conforme a lo que tu palabra nos enseña, Señor. Y permite que nosotros podamos aplicar toda tu palabra a nuestras vidas, Señor. Y que así podamos honrarte y que así podamos adorarte, haciendo lo que tu palabra enseña en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.